Hola, ¿qué tal amigos del Sonorense? Bienvenidos una vez más a esta edición de mi podcast, el César Fraijo Informa. Y bueno, estamos continuando con el tema de la vivienda que ha causado tanta polémica en este momento, sobre todo la vivienda que tiene que ver con la vivienda hacia arriba, la vivienda vertical, y que bueno, hay posturas encontradas. La CTM ya asumió una posición y en esta ocasión invité a la secretaria general de la CATEM, Carolina Lara Moreno, quien nos va a hablar sobre su posición sobre este mismo tema de la vivienda vertical, pero de la vertiente de las cotizaciones que tienen los trabajadores ante el Infonavit. Carolina, bienvenida y qué bueno que aceptaste No, la invitación. hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti. Me da un gusto saludarte en esta etapa y tener la oportunidad de conversar aquí con tu auditorio sobre este tema, y siempre que nos invites aquí estaremos. Gracias, Carolina. A ver, muy claro, ¿cuál es su posición sobre esta, como organización sindical, sobre esta propuesta que por cierto ya se están haciendo las casas, ¿no? Sí, ya está avanzado el proyecto. Sí. Mira, yo creo que el programa que está impulsando la presidenta es un programa muy importante y muy necesario para todos los trabajadores en el país en general, y particularmente pues la demanda histórica del rezago que se tiene aquí en Sonora. Sin embargo, desde que se anunció este programa, yo recuerdo que se hablaba de un programa integral que tenía varias vertientes y iba a atender varios temas. Por una parte, el Infonavit hablaba de levantar un censo respecto a las viviendas que ya formaban partes de créditos incobrables. Las viviendas deshabitadas, que hay muchísimas aquí en Sonora, y las viviendas que no tienen certeza jurídica, donde por ejemplo pues alguna persona por alguna situación dejó de vivir en una casa que tiene un crédito en Infonavit, que ahí lo trae como un pasivo arrastrando, y que otra persona está habitando ya esa casa sin una certeza jurídica. Entonces se hablaba de que se iba a atacar esa parte. Creo yo que es muy importante partir primero de eso, y a la par la construcción de nuevas viviendas, porque no serían suficientes, ¿no? Entonces yo creo que de pronto el tema, a lo mejor estamos empezando en generar más viviendas, y las que ya están siguen en esa incertidumbre, ¿no? Creo yo que si logramos invertir el presupuesto, los 500 y tantos mil pesos que va a costar cada vivienda, a una vivienda que está deshabitada, de un crédito incobrable, de un trabajador que a lo mejor incluso ya ni siquiera, que ni siquiera vive, pues, ¿no? Porque hay muchísimos casos de personas que sacaron sus créditos y desafortunadamente han fallecido, y ahí están. ¿Cuántos son? Nos hace falta tener esa información, pero finalmente si tú inviertes esos 500 y tantos mil pesos a una vivienda que ya está construida, logras dar una rehabilitación para tener una vivienda bastante digna, incluso lo comentábamos ya en volumen, que puede generar un bienestar a una comunidad, revivir una colonia donde hay pues sí factores de riesgo, donde el hecho de que las casas están deshabitadas pues obviamente generan factores de violencia, factores de adicciones, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un tema muy complejo, y la postura de nosotros es sí, definitivamente no hay casa más cara que la que no hay. Se agradecen totalmente los esfuerzos que está haciendo tanto el gobierno federal como el gobierno del estado para brindar vivienda, el derecho a la vivienda que tenemos todos los ciudadanos. Sin embargo, creo que no se está haciendo o no se inició partiendo de lo que se tiene para ver posteriormente qué es lo que falta y el cómo sí. O sea, se dieron un brinco demasiado largo, ¿no? Se fueron directamente por la construcción de casa vertical. Sí, y lo otro, como que no lo tomaron en cuenta. Yo desconozco hasta ahorita, o sea, si se tiene ese dato, finalmente no se habla de eso, de a ver, aquí en Hermosillo, en Obregón, que es donde se iniciaron las obras, ¿cuántas viviendas ya tenemos de créditos de Infonavit incobrables? ¿Cuántas viviendas ya tenemos incluso
Te voy a poner un ejemplo que a mí me abrió un poquito más los ojos al respecto. Por ahí en un centro de trabajo logré tener el contacto con una persona, una trabajadora, madre soltera, que me comenta, ¿no? Por situación personal, familiar, tal, sale ella de donde ella vivía y me dice, Caro, yo literal agarré a mis hijos, limpié una casa abandonada y me metí y ahí vivo. Entonces no tengo ahorita servicio de agua porque ya el adeudo se deben más de 200,000 pesos de agua en la vivienda, de tantos años que no se paga. Vete a saber cuánto se debe de Infonavit o de crédito o lo que tú quieras. Entonces no tengo servicio de agua. Ahí vivo con mis hijos, tengo más de 8 años y le digo, oye, ¿y el dueño de la casa? Y me dice, no, nunca nadie me ha buscado, nunca nadie ha llegado, tengo 8 años viviendo en esa casa. Ya la ley establece también, son 5 años para poder acreditar la posesión cuando fue de manera pacífica. Entonces creo yo que como gobierno también se pudiera hacer una acción que cambia la vida totalmente de una familia, el darle certeza jurídica a una mamá soltera con sus hijos que vive en una casa que tiene invadida. Entonces, de ahí te digo, hace falta esa información, no sé si se tiene, pues no lo han presentado. La tiene, pero hay que partir de ahí y ahí decir, bueno, acá entiendo Infonavit son 912 las viviendas que en esta primera etapa. En Altares, al sur. He tenido la oportunidad de recorrer las colonias de Hermosillo y son muchísimas las viviendas deshabitadas. Entonces creo que... O sea, sí se cubriría pues la demanda, hasta sobraría en casas. Yo pudiera visualizar que sí, no sé tu opinión, yo pudiera visualizar que... Sí, es que hay demasiadas casas, demasiadas. ¿Qué implica obviamente? Sabemos que no es tan fácil de, oye, tú ven y métete acá y tú ven y métete acá, no. O sea, hay que conocer la situación jurídica de cada una de las viviendas, obviamente implica un trámite legal para ver si vía adjudicación, la situación de los predios, la situación de los créditos. Esta señora trabajadora, te comento, me dice, yo tengo derecho a un crédito en Infonavit, pero esa casa no la va a poder comprar. No la va a poder comprar. Esa casa no la va a poder comprar. Pero si interviniera la autoridad en ver en qué situación jurídica está particularmente esa vivienda y se hace el trámite jurídico correspondiente, que no va a costar los 500 y tantos mil pesos, pues vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando. Entonces, creo yo que este programa integral, que definitivamente estamos de acuerdo y lo apoyamos como organización y yo en lo particular, pero se tiene que hacer en conjunto con otras acciones que también resuelven de manera inmediata, pues. El hecho de rescatar estas casas no solamente pues, va a implicar que la familia se mete ahí, porque muchas de las casas que están deshabitadas se vuelven un nido de malvivientes, de tiraderos de droga. O sea, ya la gente hasta muchas veces se quiere ir de ahí, pues, ¿no? Y creo que los gobiernos, pues, han permitido ese tipo de situaciones, pues, ¿no? En circunstancias donde, pues, no nos conviene estar así, pues, ¿no? Tener casas abandonadas en colonias céntricas o en colonias, cualquier tipo de colonia, genera una inseguridad grave, ¿eh? Totalmente, y ese es otro tema. Si partiéramos, insisto, de un dato que desconocemos, del cuál es la situación y cuántas viviendas deshabitadas tenemos que se pudieran eventualmente regularizar y rehabilitar para reasignar a trabajadores, cuántas son, ¿qué implicaría esto en cambiar las condiciones de vida de una comunidad? Y todas estas casas, que no sabemos cuántas son, ya forman parte de la estructura que tenemos en Hermosillo, porque entiendo yo las que se están haciendo acá, particularmente en Altares, pues si no tenemos viabilidad de agua, si no tenemos viabilidad de agua, no tenemos drenaje, el servicio público, alumbrado público, transporte público, escuelas, es un conjunto de cosas que se tiene que garantizar
como gobierno, a los trabajadores también, para poder hacer más amable la cohabitación en su momento, ¿no? Porque si vas a poner a 16 familias, obligar a vivir a 16 familias a cohabitar en condiciones que no son, pues obviamente ahí tenemos el ejemplo de la Nueva Hermosillo, pues, ¿no? Un ejemplo muy claro, muy palpable, muy a la mano que tenemos. Es muy contrastante porque hay casos de éxito en otros países de cómo la cohabitación, te estoy hablando de países tercermundistas, que cómo la cohabitación es viable. Nos ayuda como sociedad, ¿por qué? Porque pues hay que aprender a respetarnos, hay que aprender a vivir bajo reglamentos, hay que aprender, pero hay que evolucionar todo este tema. Pero no estamos preparados en estos momentos para eso. Y aquí, pues no es un tema que se haya tropicalizado. No se tropicalizó, no. Al contrario, ¿no? Ahorita vivimos, yo creo, los momentos más álgidos de la rebeldía de todos los sectores, ¿no? Gente escuchando música a todo volumen, ¿no? Sin importarles qué le pase, y porque no somos empáticos tampoco, pues, ¿no? O sea, no nos importa el vecino, pues, ¿no? Así es, sí, es un tema de mucha conciencia, de mucha educación que se tiene que trabajar de manera conjunta. Eventualmente, yo creo que eventualmente no es indigno cohabitar. O sea, no se habla de un tema de que, oye, es indigno, son casas de 60 metros, son casas que aparentemente, a como las presentan, bonitas, viables, que pues muchas personas realmente sí las desearían. Sí, claro. Y a mí no me parece indigno el cohabitar, o sea, cohabitan en todos los niveles socioeconómicos, porque ya este tema lo han manejado hasta como en un tema de clasismo, no particularmente las de Infonavit que están acá en Altares, ¿no? Sino las viviendas del bienestar, pero se cohabita en todos los niveles socioeconómicos. Hay departamentos de nivel socioeconómico alto donde cohabita la gente perfectamente y se somete a un reglamento y lo transita bien, ¿no? Pero implica un tema donde tenemos que acompañarnos todos como sociedad y como gobierno, garantizar los servicios, las necesidades, la satisfacción de necesidades de la población y aprender a eso. O sea, ¿qué es lo que a mí se me hace realmente que no podemos permitir querer lucrar electoralmente con estos temas tan sensibles para la sociedad? Y te estoy hablando aquí de particularmente, y no es un tema de gremio sindical, ¿no? Pero veo a un diputado local de una central obrera, representante de los trabajadores, ¿no? Que desde el día 1 saben el proyecto, desde el día 1 se sabe el proyecto. Y esta organización paraliza la obra con el argumento de que ellos la tienen que construir, de que su mano de obra de esta central obrera la tiene que construir. Entonces, ¿cómo después de que ya se empezó a ejecutar, de que ya hay cantidad de millones de pesos de recursos públicos invertidos ahí, ahora sí siempre no? Y ahora sí vamos a hacer todo un movimiento, ahora sí siempre no. Entonces, a mí eso me parece que es incongruente, totalmente incongruente, hipócrita incluso se me hace, porque desde el día 1 los primeros metros cúbicos de tierra, de desmonte, del terreno donde se están construyendo esas viviendas, las movieron ellos, las movimos en conjunto. CATEM y CTM estamos trabajando de manera conjunta en este proyecto, desde el inicio del proyecto. Entonces se conoce cuál era el modelo de vivienda. Entonces venir ahorita a decir, y luego otro tema, oye, en Hermosillo es inviable, en Obregón no ha habido manifestaciones por parte de la organización. Entonces yo creo el sí, según es sí, pero hay que hacerlo realmente
por una causa que sea legítima, porque a mí esto me parece totalmente hipócrita, pues. Por la defensa del trabajador, pues no por intereses de Claro, un grupo. totalmente. No lucrar electoralmente, pretender defender una causa que no es tal, pues. Porque este proyecto se sabe desde hace mucho. Entonces a mí se me hace hasta irresponsable el hecho de que no lo hayan dicho antes, la inconformidad, porque creo esta presión social que se está haciendo nos va a llevar a una mesa de diálogo con la autoridad, que me parece fabuloso, una mesa de diálogo con la autoridad. Que ya se sentaron, ¿eh? O sea, bueno, ya estuvo aquí el director general de Infonavit y la directora de Sedatu, creo que sí. es. Ya estuvieron aquí, no sé si los invitaron a ustedes como organización sindical. No, a nosotros no nos convocaron a esta reunión. Sin embargo, si otra organización sí estuvo defendiendo y representando a los trabajadores, está fabuloso. Pero se están manifestando en contra cuando ya se erogó una gran cantidad de recurso público en esta obra y que ellos la hicieron, que ellos lo están haciendo desde el día 1, pues, o sea, ¿por qué ahorita? Es lo que te digo, que a mí me parece que es incongruente y que no me parece correcto que le estemos vendiendo a la sociedad una idea falsa de un tema evidentemente electoral, pues, ¿no? Tracas. Oye, Carito, la postura de ustedes entonces es que se exploren todas todo lo que plantea la presidenta, ¿no? Todas las posibilidades para que rescatar las casas que están en el total abandono. Que el recurso que se tiene destinado de 500, 600 mil pesos se invierta a las casas deshabitadas analizando su situación legal, ¿no? Pero la propuesta de ustedes en sí, ¿cuál es? Es que mira, yo veo bien el programa en general, nomás que creo que empezamos al revés, ¿no? O sea, omitiendo algunas cosas. El programa integral que se plantea me parece muy bueno, pero empezamos al revés. O sea, estamos partiendo de construcción, pero no sabemos realmente cuántas tenemos, cuántas ya están en trámite, esa parte no la tenemos clara todavía. Entonces yo creo también como sociedad, y te lo digo porque también es un tema que nos encontramos tanto en las calles como en los centros de trabajo, que dicen, oye, pues ahí van a hacer más casas para que se queden tiradas como la Nuevo Hermosillo, cuando aquí en La Choya, en pueblitos, en Altar, en todos lados hay muchas viviendas deshabitadas que generan lo que ya platicábamos, que se convierten en focos de muchas cosas, pues, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos gastando en hacer más? Y hace lógica, hace sentido y forma parte del programa. O sea, yo estoy de acuerdo con el programa, pero creo que empezamos al revés. Okay. Pues yo creo que es bien importante que podamos dedicarle más esfuerzos que lo que le estamos dedicando al tema de la construcción para levantar multifamiliares de manera inmediata. Es un tema de irte a censar y a ver particularmente cuál es la situación de cada una de las viviendas deshabitadas, cuáles son viables para recuperar, qué está haciendo el gobierno. El gobierno dona el terreno, eso está fabuloso, pero en el donar el terreno pues también se puede donar los trámites legales, se pueden donar, se pueden adjudicar, se pueden comprar predios para casas ya construidas para posteriormente ver con Infonavit ese tema. O sea, empezamos al revés, pero el programa en general yo creo que es muy bueno y necesario, y viene sí a resarcir una demanda histórica que hay de vivienda para los trabajadores. 10 años casi en Sonora que no se construye vivienda de interés social. Así es, se hizo un gran esfuerzo para ajustar el tema de los precios de la vivienda. Eso también lo podemos entender, que el proyecto multifamiliar
ajusta a un presupuesto de una vivienda que alcance para el presupuesto que alcanzan a sus créditos los trabajadores. Eso se entiende como tal. Pero también dicen, oye, vamos a hacer casas. En Sonora hay muchos terrenos, ¿no? O sea, tenemos una extensión territorial muy grande. Pero también eso implica el que como gobierno hay que garantizar transporte público, alumbrado público, escuelas, iglesias, agua, drenaje, etc, 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 etc. No nomás es ahí te van las casas. ¿Por qué? Porque en el ahí te van las casas regreso a lo mismo, ahí está la Nueva Hermosillo. Sí, que se vuelven hacinamientos, ¿no? Al final de cuentas. Oye, Carito, una de las críticas que hacía la otra organización sindical es que hay pocos espacios verdes, espacios de recreación. No hay un sistema de, por ejemplo, en caso de un siniestro, es una sola escalera para 16 familias. Es una realidad, todos los asegúnes y todas las observaciones que se hacen, es una realidad. Todo tiene ni estacionamientos. Todo tiene una solución, pero a mí lo que me parece que lo hace carente de ¿cómo te digo? De confiabilidad, que de quien lo señala, es que esto se sabe desde antes de que iniciara la obra. Entonces, a mí la verdad, en la conciencia de haber sido funcionaria y servidora pública, es el oye, ¿por qué permiten ahorita que ya que se ha gastado tanto dinero en la obra? Porque tú ya vas a la obra y ya ves las casas, ya ves la construcción. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con eso? Que te lo repito, desde el día 1 los primeros metros cúbicos de tierra para arreglar los movimientos de tierra para hacer el área donde se iba a construir, CTM estuvo involucrado, pues. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con eso? Que efectivamente tiene muchos factores que hay que perfeccionar o mejorar. Y que una opción es el programa integral, empezarlo por donde se debe empezar, es lo que yo considero. Pero me parece que cualquier cosa que señalen es hipócrita, pues, ¿no? Porque lo saben desde un principio. Si ya había un contrato colectivo, ese contrato colectivo era sobre una obra en particular, y esa obra en particular tenía todas sus especificaciones técnicas. Entonces ahí es donde yo digo, sí hay razón, pero los señalamientos en estos momentos pues tienden a un sentido que no es realmente la defensa de la necesidad de vivienda que tiene la sociedad en general y los trabajadores. Claro, ya entrando a la recta final de esta charla, que muy amena, por cierto, ¿te merece una opinión que hayan cambiado, pues que más bien se hayan echado para atrás en la vivienda que se iba a construir para el lado de lo que se conoce como Puerta Oeste? Mira, hay una realidad innegable en nuestra sociedad. El clasismo aquí en Sonora y en todos lados existe, el clasismo, el racismo es una realidad. Pudieran tildarlo de otro nombre o poner sinónimos o lo que tú quieras, pero vamos a caer en lo mismo. Doy razón y no. ¿Por qué? Porque ya hay ejemplos en La Choya, regreso a lo mismo, La Choya, Pueblitos, La Nueva Hermosillo, de lugares donde hacen estos modelos de vivienda, pero no llevan un acompañamiento las familias de adaptación, de cumplimentación de los servicios públicos que se requieren, etc, 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 y que se vuelven focos de problemas. Entonces, entiendo y no, porque finalmente, pues,
hay que aprender a cohabitar, claro. y en todos los niveles socioeconómicos hay que aprender a cohabitar y hay que aprender a respetarnos como sociedad y hay que establecer las reglas y hay que respetarnos como sociedad y por qué unos tienen derecho y otros no. En eso sí no estoy de acuerdo. En eso sí no estoy de acuerdo. Aquí no, porque aquí la plusvalía y tal, en eso no estoy de acuerdo. Sin embargo, sí estoy de acuerdo en que ya hay muchos ejemplos donde este tipo de viviendas que se hacen terminan siendo factores de riesgo y de conflictos, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo yo que sí es importante, te digo, a mí me parecería genial y fabuloso que tuviéramos realmente la información, porque ayudas 2 veces, pues, o más. O sea, atiendes todos los frentes. Oye, vámonos a pueblitos. ¿Cuántas casas deshabitadas hay? ¿En qué condiciones están? De las 912 y de las 1400 y tantas de acá, ¿cuántas podemos rescatar? ¿Cuánto nos iba a costar? Vamos a metérselo a esta colonia y rehabilitar esta colonia y dárselos a trabajadores y que tengan una mejor condición de vida la sociedad en general. Entonces creo yo que se pueden hacer otro tipo de esfuerzos que implica que nos involucremos todos, como se involucraron aquí también. ¿Qué pasó? Se involucró la sociedad y el gobierno pues recula en la toma de decisión. Uh-huh. Y eso es lo que pasa, pues que antes de tomar la decisión, pues hay que tomar en cuenta a todos los involucrados, todos los posibles afectados y todas las personas que pudieran tener intereses de todo tipo, no me refiero a temas económicos, plusvalías, etcétera, sino temas de seguridad, temas de vivienda, educación, etcétera. Entonces creo que esto se tiene que hacer mucho más profundo. El programa es muy bueno, pero creo que no se han atendido, salvo que tengamos otra información, uh-huh. Otras vertientes, que es lo que te digo, los censos. Oye, ¿en qué situación estamos con todas las viviendas deshabitadas actualmente? No, ya lo dijo la presidenta, hay que dialogar, hay que platicar. O sea, dejó abierta toda esa posibilidad. Pues, ¿no? Así es. Y además que, ahorita que te estás refiriendo con el asunto del clasismo, del racismo, del elitismo, la vivienda es un derecho humano constitucionalmente y es un derecho tener vivienda digna para todos, pues, ¿no? Un sector de la sociedad no puede definir si viven o no viven ahí gente pobre, porque es su derecho, un derecho humano. O sea, yo me quedo así a veces sorprendido porque no logramos erradicar el individualismo, el sectarismo, el elitismo y el clasismo, ¿no? Que tanto nos han afectado. No puede decidir un grupo de personas, que no son todos los de las colonias esas, pues, pero ellos no pueden decidir por un derecho universal que tienes. Sí, y hacer mucho la conciencia, el caso que te digo, y realmente sí ha sido un tema que yo he traído en mi cabeza de la situación como un ejemplo, ¿no? Seguramente hay muchísimos, uh-huh. De esta madre soltera que vive sin certeza jurídica de un patrimonio al cual ya tiene derecho. Entonces, como gobierno, involucrarnos más allá. La solución no nomás es del presupuesto invertir tantos millones en construir casas. Uh-huh. O sea, la sociedad se construye en paralelo, pues, ¿no? Y hay muchas cosas que tendrán una solución mucho más sencillas a todo este debate mediático, porque también es una realidad y lo hemos comentado, lo que se nos hace visible es únicamente lo negativo, ¿no? O sea, finalmente lograr cohabitar pudiera generar muchas cosas positivas, que no estamos preparados, definitivamente no estamos preparados como sociedad, ¿no? Definitivamente en Sonora no estamos preparados como sociedad para cohabitar de esta manera, y menos, pues realmente lo está haciendo el gobierno casi de manera obligatoria, porque pues eso o convives con 16 familias o no tienes otra opción, ¿no? Entonces, pues obviamente esas formas no gustan, claro. Pero hay muchos otros problemas. Aquí tenemos una mamá soltera, trabajadora, que tiene derecho a un crédito Infonavit, pero la vivienda donde vive
no la va a poder comprar, y aunado a eso pues no tiene servicio de agua, y todas las complejidades que te puedas imaginar, ¿no? Entonces creo que esto es mucho más allá de simplemente agarrar, invertir el presupuesto público y levantar casas en el modelo que tú quieras, ¿no? O sea, hay que irnos más a fondo desde la entraña de la problemática social que realmente tenemos. Y eso lo plantea en su propuesta la presidenta. Sí, te digo, en el programa yo tengo el conocimiento que en el programa viene la vertiente de la construcción de las viviendas, que son 50 y tantas mil, entiendo, bueno, 30 y tantas mil aquí en Sonora. 33,000. 30 y tantas mil aquí en Sonora, viene la construcción, pero también se hablaba de este censo, y de este censo no sabemos nada. O sea, de este censo no sabemos nada. ¿Cuántas viviendas pudiéramos tener? Ya tú puedes decir, oye, la obra va a terminar el próximo año. Ok, y vas a tener 912 viviendas listas para ya créditos Infonavit. Y de las que ya están listas, que pudiéramos rehabilitar, a lo mejor no ocupan los 560 y tantos mil pesos, se les va una parte en el tema legal y otra parte en rehabilitar la vivienda, rehabilitar el entorno que hay ahí en la comunidad, y vamos solucionando de manera inmediata, pues, ¿no? Entonces, el programa es bueno, sí lo plantea, sin embargo, hasta ahorita es un dato que no se ha socializado, pues hay que socializarlo, Carito, tú que tienes ahí más acceso por ser secretaria general de un sindicato importante a nivel nacional, y qué tal si lo comentamos acá. Sí, te prometo que nos estamos dando la tarea de buscar esa información. Necesitamos pues mucho apoyo de la intervención de la parte del gobierno del estado para conocer realmente, que se nos permita, porque ese es otro, ahorita me comentabas, y ha sido una lucha que nosotros hemos tenido a lo largo de esta responsabilidad. La representación de los trabajadores en el estado no recae únicamente de una central obrera. Somos varias organizaciones, tampoco sobre la CATEM únicamente, somos varias organizaciones que representamos trabajadores y que todas debemos de ser consideradas en la magnitud de nuestra representación. Entonces yo creo que es importante que se tome en cuenta y que se escuche a todos en estas mesas de diálogo y que podamos partir. Nosotros estamos en la disposición y voluntad de trabajar de manera conjunta, tenemos oportunidad de estar en los centros de trabajo, de conocer de primera mano cuál es la situación particular, como este caso que te comento, que hay muchos otros. Entonces, pues que se nos convoque a todos y que se dé apertura a todos. Muy bien. Pues Carito, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, La verdad, qué bueno que aceptaste la invitación y qué bueno que nos estás dando a conocer tu posición como organización sindical. No, muchísimas gracias a ti por la invitación, muchísimas gracias también a todo tu auditorio, y te lo reitero, siempre que nos invites aquí estaremos. Claro que sí, y vas a ver que te voy a seguir invitando, y no nada más para ese tema, porque tú tienes también una experiencia política importante, hablar de otros temas, ¿no? Aquí estaremos, todo lo que implique cuando eres un convencido de la vocación de servicio, desde cualquier trinchera pues hay la oportunidad de ayudar a las personas, a las familias y sus condiciones de vida. En este caso pues tengo la oportunidad de hacerlo desde la parte laboral, pero pues aquí estaremos. Gracias, Carito. Y bueno, me despido del auditorio, no sin antes desearles un bonito día y bueno, reiterarles que estuvo con nosotros Carolina Lara Moreno. Ella es secretaria general de la CATEM acá en Sonora. Saludos.